A través de la historia bíblica, Dios se ha revelado a su pueblo de muchas maneras y en muchas ocasiones. Cada revelación de Dios nos muestra una faceta de su naturaleza divina que en la Biblia se identifica con un nombre en hebreo. Los nombres de Dios son el tema de estudio de este ciclo de nuestra escuela bíblica con liderazgo, que nos llevará a conocer mucho más del Dios que adoramos. Hoy estudiaremos acerca del primer nombre compuesto de Dios que aparece en la Escritura y el primer nombre con el que Dios se identifica para hablarle a Abraham. Este estudio nos va a permitir, como los demás, conocer los nombres de Dios para reverenciarlo, para exaltarlo, para adorarlo. La lección de hoy nos enseñará a adorar a Dios como el Shaddai. No temas las flechas que vuelan de día, no temas en la oscuridad. No tengas miedo al sonido de guerra, la llama no te quemará. Pues hay un refugio, una torre de fuerza para los que claman el nombre de Dios, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. Es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Hablas una palabra y el sol se detiene y los ríos se secarán. Hay una nube de fuego en la noche, solo esperando tu voz. Fiel es tu escudo, tu espada es tu voz. Victoria hay para el que clame al Señor. El Shaddai, El Shaddai. Es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Aunque mil caerán frente a mí, aún confiaré y no temeré. El Shaddai es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai, en la sombra de El Shaddai. Shaddai.
Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Hoy estamos aquí para traer una nueva lección acerca de los nombres de Dios. La lección de hoy se titula El Shaddai y tenemos un objetivo para esta clase, que es que el creyente reconozca a Dios como el Todopoderoso que suple, sustenta y satisface sus necesidades. El texto clave lo encontramos en Génesis 17:1, que dice: Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Antes de introducirnos en el tema, les invito para que hagamos una oración y pongamos este tiempo de estudio en las manos del Señor. Amado Señor, te damos gracias porque hoy una vez más estamos reunidos, Señor, para alabar tu nombre, para exaltarte, para darte gloria y honra, Señor, por todo lo que tú haces por tus hijos. Gracias, Señor, porque en cada nombre tuyo que encontramos en las Escrituras hemos descubierto, Señor, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios todopoderoso, que para ti nada es imposible y que todos tus atributos, Dios, tus cualidades y todos los rasgos de tu carácter, Señor, nos enseñan acerca de tu grandeza y de tu poderío. Señor, te pido que hoy tú ilumines nuestro entendimiento, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y sobre todo que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, para poder entenderla, Señor, y para poder practicarla en nuestra vida diaria. Te pido que tú me guíes hoy, Señor, que me uses con tu poder y con tu gracia para que sea una lección edificante para todos nosotros. Te damos la gloria y la honra a ti, te damos gracias porque es un privilegio, Señor, estudiar tu palabra, porque ella es viva y eficaz para nuestras vidas. Quedamos en tu hermosa presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les recuerdo que el texto clave es necesario que lo memoricemos. Entonces está en Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Para introducirnos en el tema, vamos a conocer que El Shaddai es un nombre hebreo y es el primero de los nombres compuestos de Dios que aparece en las Escrituras. Está formada por dos palabras: El, que es la abreviatura de Elohim o Elohim y significa Dios, y Shaddai, que es una palabra hebrea que significa todopoderoso. Normalmente la palabra El, esta abreviatura de Elohim, se combina con otra palabra en hebreo para describir un rasgo del carácter de Dios. Shaddai o Todopoderoso aparece en el Antiguo Testamento unas 48 veces. En el libro que más se encuentra es en el libro de Job, pero también lo encontramos en Génesis y en otros pasajes bíblicos. Algunos estudiosos dicen que la palabra Shaddai viene del hebreo Shadu, que significa montaña. Otros dicen que viene del hebreo Shab, que aparece en la diapositiva, y aparece el significado como pecho materno. El Shaddai nos habla de un Dios todopoderoso, pero también de un Dios que tiene capacidad para nutrir y sustentar. Como proviene del hebreo que significa pecho materno, esto nos debe dar la idea de poder y de fortaleza. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. En varios pasajes bíblicos se traduce de esta manera, como poder y fortaleza. Por ejemplo, en Job 3:12 dice:
¿por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Aquí pecho es la traducción de una palabra hebrea que significa fortaleza, suficiencia y satisfacción. La Biblia nos pone un hermoso ejemplo que es el de una madre que le transmite el sustento y la fortaleza a su bebé. En la vida real todos hemos visto que un bebé cuando está hambriento se muestra ansioso, nervioso, grita, llora, pero una vez que su mamá lo alimenta, se vuelve un bebé tranquilo, descansado y hasta se queda dormido. Esto sucede porque en el pecho de su madre él encuentra el sustento, el alimento y todo lo que le satisface. De la manera como una madre sustenta y alimenta a su bebé, de la misma manera Dios sustenta a sus hijos. Lo que una madre es para el bebé, lo es el Shaddai para sus hijos. Todo lo que necesitamos proviene de Él, proviene de Dios. Santiago 1:17 nos los confirma con estas palabras. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y quiero llevarlos a otro texto bíblico que se encuentra en el Salmo 131:2. Dice la palabra de Dios, es un salmo de David: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Aquí le voy a leer una versión que se encuentra en la palabra de Dios para todos. Me pareció una versión mucho más entendible y mucho más hermosa, digo yo, porque es un lenguaje más sencillo. Dice en el mismo Salmo 131:2, al contrario, estoy tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado, que está en brazos de su mamá, y mi alma está tan contenta como un niño recién amamantado. Vemos que es una comparación que nos da significado a la palabra Shaddai. Lo que una madre es para su bebé, lo es el Shaddai, Dios Todopoderoso, para sus hijos. Es importante que sepamos que en los nombres de Dios hemos encontrado que la mayoría se traduce como Dios Todopoderoso, pero hace un énfasis en algún tema en particular. Por ejemplo, el pastor nos enseñaba que Elohim era Dios Todopoderoso, pero para crear. Era el Dios creador de los cielos, de la tierra. La pastora Cristina nos enseñó sobre el Roy, que también es Dios Todopoderoso, pero para ver todas las cosas. Se trata del Dios que todo lo puede ver. Y hoy vemos que el Shaddai también es Dios Todopoderoso, pero que además tiene capacidad para nutrir, para sustentar y para satisfacer. Es el énfasis que tenemos. De manera que la traducción del hebreo es que es pecho materno. Vamos a ver ahora algunos pasajes bíblicos donde aparece el Shaddai. Y volvemos a nuestro texto original que está en Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vemos a Dios identificarse por primera vez como el Shaddai cuando se le apareció a Abraham. 16 años antes, Dios le había dado a Abraham una promesa. En Génesis 15:2 hasta el 6 vamos a encontrar un diálogo entre Dios y Abraham. Nos dice la palabra de Dios: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos?
y el mayordomo de mi casa es Eliezer el Damaseno? Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará esto, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contar, y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En estos textos se nos muestra que Abraham tenía la necesidad de un hijo que fuera su heredero y que le diera descendencia. Es decir, que había una carencia en la vida de Abraham y tenía una promesa de parte de Dios. Esto lo encontramos en Génesis 15, lo que acabamos de leer. En Génesis 15:4, Dios le hace exactamente la promesa de que le va a dar un hijo suyo para que le herede. Años más tarde, Dios se le aparece a Abraham. Y es lo que encontramos en Génesis 17:1. Y se presenta delante de Abraham para guardar y para cumplir la promesa que le había dado. Pero habían transcurrido ya 16 años. Y él le aparece a Abraham con el fin de mostrarle que su presencia es una presencia que puede sostener al hombre en cuando hay una insuficiencia o una carencia en el ser humano. Y él aparece para cubrir esta deficiencia que Abraham tenía. Dios le había prometido a Abraham que sería padre, pero había un problema. Es que Abraham tenía 99 años, era un anciano con un cuerpo deteriorado y muy frágil. A su edad, humanamente es imposible que un hombre pueda engendrar un hijo. Pero él le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy suficiente y yo puedo dar vida a un cuerpo prácticamente muerto. Y Abraham, ¿cuál fue la actitud de él? Que le creyó a Dios. Pero también Dios se le revela como el Shaddai a la esposa de Abraham, a Sarai. Sarai era también una mujer que tenía ciertas carencias. Primero, que era una mujer anciana, y segundo, que era una mujer estéril. Sin embargo, en Génesis 17, del 15 al 17, encontramos que Dios le dijo a Abraham: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también le daré un hijo, te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? ¿Y Sara ya de 90 años habrá de concebir? No es que Abraham no le haya creído a Dios, pero se hace unas preguntas que son normales, que nosotros pudiéramos también hacerlas, no porque dudemos, sino que para nosotros son cosas imposibles. Y estas preguntas que se hace Abraham es porque realmente en la mente humana muchas veces no caben las posibilidades que tiene Dios con su gran poder. Y también Dios le dijo a Abraham que si él caminaba con rectitud, él lo haría un hombre fructífero. Aunque el cuerpo de Abraham era viejo y frágil, Dios le estaba mostrando que él era todopoderoso ante lo que para nosotros es imposible y suficiente para satisfacer las necesidades tanto de Abraham como de Sara. El apóstol Pablo en Romanos 4 del 19 al 22 reconoce la fe de Abraham
y nos recuerda esta revelación que tuvo Abraham de Dios como el Shaddai. Dice, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Reconoce Pablo que Abraham es un hombre de fe y que estaba convencido de que Dios era poderoso. Es una hermosa lección para nosotros saber que Dios es suficiente para cubrir nuestros faltantes. Y también el autor de los Hebreos, en Hebreos 11:11, nos recuerda sobre Sara, diciendo por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Aquí podemos mirar que fue necesario que tanto Abraham y Sara llegaran a un punto en que sus cuerpos estaban prácticamente muertos para procrear y que Dios pudo actuar en medio de esta insuficiencia que ellos tenían. Es decir, que Dios actúa como el Shaddai siempre para cubrir algún faltante que tengamos los seres humanos. Cuando Él le dice, yo soy el Todopoderoso, el que da vida y la mantiene. Es decir, que Dios sustenta la vida, crea la vida y también la sostiene a través del tiempo. Es por este nombre el Shaddai fue que Dios se le reveló a Abraham. Y hemos tomado el ejemplo de Abraham porque es la primera vez que Dios se presenta como el Shaddai en las Escrituras y vemos que esta revelación de Dios fue de tal impacto para Abraham que él nunca se le olvidó y esta revelación la mantuvo por el resto de su vida, al punto que él le compartió o le transmitió esto a su hijo Isaac. Y vemos cómo fue de generación en generación pasando digamos, esta revelación de este nombre de Dios. Isaac también bendijo a su hijo Jacob cuando Jacob tuvo que ir a Harán a buscar una esposa. Y Isaac utilizó también el nombre del Shaddai o el Todopoderoso, lo que encontramos en Génesis 28 del 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, que te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. Y aquí hacemos énfasis en el 3 que dice que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Es la bendición que Abraham recibió, bendición que también recibió Isaac y ahora se la está dando a su hijo Jacob. Era la primera vez que Jacob salía de su casa. Jacob, al contrario de su hermano Esaú, que era un hombre de campo, que se había convertido en un hábil cazador, Jacob permanecía más tiempo en su tienda. O sea, era una persona que podemos decir que no hacía mucho ni trabajaba. Jacob era un hombre mimado por su madre, por Rebeca,
mientras que Esaú era un hombre amado por su padre Isaac. ¿Por qué? Porque Esaú iba a cazar y le traía de la casa, le traía alimento a su padre. Y era la primera vez que Jacob tenía que irse fuera de su casa. Iba a recorrer un camino bastante largo que podía encontrar mucho peligro de ladrones, de animales salvajes. Por eso su padre lo bendice con estas palabras, es decir, le da la bendición de El Shaddai para él, diciéndole que el Dios omnipotente te bendiga. Y es que Jacob en ese camino iba a estar solo, él no iba a encontrar quien le protegiera y por esa razón el Shaddai era el único que podía llevarlo y traerlo con éxito y sustentarlo durante todo el camino. Lo que vemos en la vida de Jacob es que Dios puede hacer de una vida vacía, de una vida estéril, una vida fructífera. Porque si ustedes siguen la historia de Jacob, él va a conseguir su esposa y tiene que pasar por una serie de sucesos, algo que nos compartió la pastora Cristina en la clase sobre el Roy. Y Jacob al final, cuando él regresa a su casa después de todos estos sucesos que le pasan, él regresa bendecido y regresa muy diferente, siendo un hombre próspero. De manera que Dios, a partir de esa transformación que él tuvo en su vida, le cambia el nombre y le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y Dios se le vuelve a aparecer a Jacob y lo encontramos en Génesis 35, del 9 al 10. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamará Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y vamos en la tercera generación, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, antes de morir, también le repite esa promesa a su hijo José. La promesa que el Shaddai le dio a Abraham, ahora Jacob está repitiéndosela a su hijo José. Encontramos el texto de Génesis 48 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo, aquí está tu hijo José, que viene a ti haciendo un esfuerzo. Israel se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Solamente Dios como el Todopoderoso, como el Shaddai, es lo suficientemente capaz de multiplicar y hacer fructífero a un ser humano. Solamente con esa capacidad que tiene Dios para suplir nuestras necesidades puede cambiar nuestras vidas. Pero ¿cuál es el secreto que nos revela la Biblia para poder gozar de la bendición del Shaddai? Lo encontramos en el Salmo 91:1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al estar bajo su sombra, vamos a tener una vida fructífera. Y otro consejo que nos da la misma escritura para poder ganar esta bendición de El Shaddai lo encontramos en Juan 15:4, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por él mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos lograr. Y se compara con una vid que tiene muchas ramas. Si estas ramas no pueden llevar fruto porque estamos separados de Dios, vamos a tener de parte de Dios un trato diferente. Cuando no llevamos frutos, es necesario, como las ramas, de ser podados, de ser disciplinados y de ser castigados. Dios nos tiene que disciplinar cuando nuestra vida se está volviendo una vida vacía o una vida estéril, de manera que necesitamos estar pegados a la vid, necesitamos permanecer en Dios, y el Señor nos tiene que disciplinar no porque no nos ame, al contrario, porque Él nos ama, nos tiene que disciplinar. Voy ahora a hablarles sobre otra historia que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Vamos a encontrar aquí una historia que es bastante conmovedora para ilustrar lo que el Shaddai muchas veces tiene que hacer con nosotros. Aparece en el capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice: pero ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová, ¿por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Aquí aparece 2 veces la traducción de Shaddai como Todopoderoso. Recordemos un poco la historia. Se trata de una familia israelita compuesta por un esposo llamado Elimelech, Noemí, que es la esposa, y 2 hijos que se llaman Malón y Kelión. Ellos tienen que salir de Israel y se trasladan hasta la tierra de Moab, que es una tierra fuera de Israel, porque en Israel no se conseguía alimentos, o sea, habría una crisis de alimentos y ellos tienen que trasladarse a otra zona. Allí Noemí vive una tragedia. Su esposo se muere, sus hijos también se mueren. Ya ellos estaban casados con 2 mujeres moabitas, una era Ruth y la otra era Orfa. Y después de tanta aflicción, Noemí decide regresar a Israel y le dice a sus nueras que ellas regresen a sus casas, porque ella se va a devolver hasta su pueblo. Resulta que les insisten tanto que se devuelvan, pero Ruth dice que quiere volverse con ella. Vemos aquí que en este momento Ruth está viviendo mucha aflicción. Es una mujer viuda, está triste y está amargada, al punto que pide que que le cambien su nombre, porque parece que Noemí significaba alegría y contento, y ella prefiere que la llamen Mara, que significa amargura. Y Noemí nos está dando como el testimonio de lo que puede pasar, o refleja como el cuadro de una persona que deja de confiar en Dios, de una persona que pierde la fe. Tal vez por tantas dificultades que tuvo, ella empezó a perder su fe y no tuvo en cuenta que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, era su ayudador. Al final, la vida de Noemí vemos que también es transformada, porque ella regresa con su nuera a Israel, y allí pasan una serie de cosas donde ellas se conviertan en personas ya más prósperas y salen de todas esas dificultades que tuvieron allá en la tierra de Moab. Pero aquí el consejo vuelve a ser lo que nos dice Juan. Tal vez Noemí no permaneció.
no permaneció en Dios y dice la escritura que todo el que no permanece en él es echado como pámpano y se secará. No podemos permitir que en medio de ciertas dificultades nuestra fe flaquee tanto, tanto que empecemos a secarnos espiritualmente. Entonces, el consejo bíblico es que permanezcamos bajo la sala de el Todopoderoso y que mantengamos una relación íntima con Dios. Una comunión con Dios es aquella que es rica en oración, en lectura bíblica, que nos llenemos de las verdades que hay en la Biblia y no de lo que hay en el mundo, porque en el mundo hay muchas cosas que pueden dañar nuestra mente, que nos alejan de Dios y permanecer buscando las cosas de arriba, no las cosas terrenales, como nos aconseja Colosenses 3. Dios sí está interesado en que sus hijos den fruto. Dios está interesado en que tengamos una vida próspera y muchas veces puede aplicarnos disciplina. Eso lo encontramos en Hebreo 12:6, donde dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor tiene muchas veces que disciplinarnos, que castigarnos, que reprendernos, porque Él lo que quiere es que nosotros seamos prósperos y nos pone a veces restricciones y limitaciones que no nos gustan, pero todo eso lo hace para el bien de sus hijos. Nunca el Señor va a querer ni tiene ese tipo de pensamientos ni de propósitos con nuestra vida. Él lo que quiere es que sus hijos sean prósperos y salgan adelante. Es una bendición que el Señor también nos discipline cuando tenga que hacerlo. Bien, en primero de Tesalonicenses, voy a traer referencia en el Nuevo Testamento, en primera de Tesalonicenses 2:7, Pablo habla del amor que él tiene por la iglesia como si fuera el amor de una madre. Pablo habla de su amor, dice, antes bien nos portamos con ternura entre vosotros como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Bien, vemos que el Shaddai, que significa en hebreo pecho materno, también ha traído una serie de significados, porque es fortaleza, es suficiencia, es también satisfacción, es también sustento de parte de Dios. Y Dios, a través de este nombre del Shaddai, se revela a nosotros como un Dios sustentador, como un Dios capaz de nutrir y de alimentar nuestra vida de la manera como una madre cuida a su bebé y a través del alimento le transmite fuerza, le transmite suficiencia para que el bebé pueda crecer fuerte. Vemos que en el alimento materno la madre le transmite a su bebé el alimento que necesita en este momento, pero también muchas defensas para el resto de la vida. Dios como el Shaddai también nos alimenta, nos sustenta para que nosotros podamos caminar fuertes por la vida. Por último, vamos a mirar algunas implicaciones que tiene para el cristiano el conocer este nombre de Dios, el Shaddai. De lo primero, del testimonio de Abraham aprendimos que Dios, además de todopoderoso, tiene capacidad para nutrir y sustentar la vida del creyente. Con Jacob aprendimos que él puede hacer de una vida vacía y estéril una vida fructífera. Dice en Génesis 17 del 3 al 4 que entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente y le cambió
el nombre. Abraham se postró ante Dios y vemos que Dios le habló. Muchas veces nosotros nos cuesta trabajo postrarnos delante de Dios. Esto significa o simboliza rendirnos delante de Él para poder escuchar la voz de Dios. Es lo primero que debemos aprender de Abraham como creyentes de hoy. También otra cosa que el creyente debe saber es que Dios puede superar nuestra insuficiencia. Con su poder, Él puede cubrir todo lo que nos falta. El hombre es un ser necesitado, un ser insuficiente en todas las áreas de su vida, especialmente en el área espiritual. Por nosotros mismos no somos capaces de cubrir o de llenar estas necesidades que tenemos y necesitamos que alguien nos fortalezca para caminar por la vida. Aquí tenemos que decir que en nuestra área espiritual también Jesucristo ha venido a ser el Shaddai. Cristo dio su vida por nosotros para no solamente llenar todos esos vacíos que tenemos a través de su perdón, Él nos ha salvado, pero también nos sostiene. Nuestra fe en Cristo es la que nos ayuda a caminar por la vida hasta que Él vuelva. El cristiano, otra lección que debemos tener en cuenta, otra consecuencia de conocer este nombre, el que el cristiano de hoy debe confiar en Dios porque Él siempre cumple su palabra y sus promesas se hacen realidad en su tiempo. Dios le cumplió a Abraham, a Isaac, a Jacob y también nos cumplirá a nosotros. En Hebreos 11, el autor de los Hebreos nos relata los testimonios de hombres y mujeres que se llaman héroes de la fe, que se atrevieron a creer y a confiar en que Dios cumple sus promesas. Otra cosa que debemos hacer es no dudar nunca de las promesas de Dios. Cuando la vida se pone difícil, a veces nosotros pensamos que Dios no está escuchando nuestra oración o que Dios está lejos de nosotros. Recordemos que el Shaddai, el Todopoderoso, es fiel para sustentarnos en medio de las pruebas. Para el cristiano también debe saber que cuenta con la protección de Dios. Recordemos a Jacob. Jacob envió a sus hijos a Egipto a buscar comida y oró para que el Dios omnipotente, el Shaddai, los bendijera y los protegiera ante cualquier enfermedad que tengamos, una crisis económica, cuando suframos en violencia o maltrato ante la inseguridad y otros males de hoy, lo que el creyente debe estar seguro es de la protección de Dios. Dios tiene el control sobre toda la situación y nunca nos va a quitar su protección. Puede protegernos siempre Dios con su poder. Y aunque parezca que Dios no nos está protegiendo, debemos estar tranquilos y descansados en Dios como un bebé descansa en el regazo de su madre. Saber que el Shaddai puede vencer nuestras insuficiencias también en nuestra área económica y material. Cuando en el Génesis se habla acerca de el Shaddai, siempre se relaciona con una promesa de Dios que quiere hacernos fructífero. Entonces no debemos preocuparnos ni estar angustiados cuando pasamos por una crisis económica. Recordemos esto, que Dios como el Shaddai siempre quiere que sus hijos estén bien y que sus hijos sean prósperos. Es posible que tengamos que hacer algunos cambios,
porque no podemos pensar que Dios no puede afectar esta área tan importante como son la parte de las necesidades materiales y económicas que tenemos como seres humanos. Dios siempre quiere que sus hijos crezcan, que sus hijos sean prósperos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tener fe, seguir el ejemplo de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, que Dios como el Shaddai siempre va a hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Y seguro que nosotros hemos visto promesas de Dios. Cuando tenemos dificultades, muchas veces el Señor nos habla, pero terminamos por ignorar lo que Él nos ha dicho. Y por esa razón no tenemos el resultado que nosotros esperamos. Como conclusión de esta lección, vamos a decir que el Shaddai es el nombre más tierno que se le ha dado a Dios. Su uso, el Shaddai, se usa exclusivamente en relación con sus hijos. Recibir el sustento y consolación de parte de Dios es un privilegio para nosotros. Dios quiere fortalecernos para que tengamos por nuestra vida seguridad y podamos ir por la vida fortalecidos en Él. Y siempre que en la Biblia se habla del Shaddai, Dios aparece como un Dios generoso, como un Dios dador generoso. Así como una madre alimenta a su bebé y le transmite fortaleza y le transmite fuerza, de la misma manera Dios lo hace con sus hijos. De manera que este tierno nombre de Dios tiene que llenarnos a nosotros de paz interior, de tranquilidad, de descansar siempre en Él, porque el Shaddai siempre va con nosotros para sustentarnos, para protegernos y para darnos la seguridad que le da una madre a su bebé. Descansemos en el regazo del Señor cuando tengamos angustia. Recordemos lo que David decía, que su alma estaba tranquila como un bebé recién amamantado. Que el Señor les bendiga a todos y espero que esta lección haya edificado su vida y que les haya traído un nuevo motivo para alabar el nombre del Señor como el Shaddai. Dios los bendiga grandemente. Les invito a hacer una oración para terminar esta lección. Amado Señor, queremos ponernos en tus preciosas manos, Señor, para descubrir tu protección y el cuidado tuyo, Señor. Gracias porque tú nos has revelado tu nombre más tierno. Y la Biblia, Señor, nos pone el ejemplo de una madre que alimenta a su bebé, pero también de un bebé que descansa tranquilamente, Señor, y descansa y se relaja en el pecho de su madre. Gracias, Dios, porque tú has puesto, Señor, delante de nosotros este poderoso nombre. Tú como Shaddai, Señor, quieres sustentarnos, quieres llenar, Señor, todos los vacíos de nuestra alma. Quieres, Señor, fortalecernos para caminar seguros por la vida. Te damos gracias por cada uno de los nombres que hemos aprendido hasta hoy, Señor, porque ellos muestran tu gran amor, Señor. Muestran tus propósitos y tus pensamientos, Señor, que siempre son buenos para nosotros. Saber que tú eres, Señor, el Todopoderoso, que nutre, satisface y sustenta nuestras necesidades. Nos alegramos y nos gozamos, Señor, de saber que tu nombre es sobre todo nombre, Señor, que en cada nombre tuyo, Señor, hay una promesa para nosotros. Y hoy nos has prometido que nuestra vida puede ser cambiada, Señor, que tú tienes poder para transformarnos. Y así, Señor, como transformaste la vida de Abraham, de Jacob, de Isaac, Señor, tenemos promesas grandes y preciosas para nosotros hoy. Que los cristianos de hoy, Señor, vivamos con esa fe firme en que tú puedes sostenernos por el camino todo el tiempo. Gracias porque en Jesucristo encontramos también el Shaddai que dio su propia vida
para salvarnos y para sustentarnos. Te damos gracias, Señor, porque cada nombre tuyo, Señor, nos llena, Señor, de bendiciones y nos asegura que tú estás presente, que tú eres fiel, que tú eres un Dios que cumple promesas y tu palabra siempre es verdad. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.